Veamos a continuación el cálculo de los índices de capacidad y desempeño de un proceso. Estos índices se conocen con las siglas CP y PP y se conocen también con los nombres de Process Capability Index y Process Performance Index. Las diferencias entre ellos las veremos durante el ejercicio. Veamos primero cuál es nuestro punto de partida. Es una tabla de datos. En esta tabla de datos hemos recolectado datos para 33 muestras. Estas muestras se componen de 5 observaciones cada una. La variable que se está registrando tiene que ser una variable métrica, una variable continua, y para poder interpretar las conclusiones de CP y PP, asumiremos que estos datos provienen de una población normal. Cuando este supuesto no se cumple, tendríamos entonces limitaciones en la interpretación de los resultados. Ahora bien, cada una de las muestras de tamaño 5 es obtenida en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, puede ser que se estén produciendo lotes y de un lote, en el momento de su salida, yo tomo 5 piezas y hago las mediciones en esas 5 piezas. Transcurren algunos minutos u horas y obtenemos otra muestra de tamaño 5. La condición es que las piezas producidas dentro de cada una de estas muestras son piezas que fueron procesadas aproximadamente en el mismo lapso de tiempo. Es decir, si bien probablemente no salieron simultáneamente del proceso, pero sí que estas 5 unidades hayan salido con muy poca diferencia de tiempo entre sí. Sí, esto es porque vamos a separar la variación que ocurre en el corto plazo, que es dentro de la muestra, vamos a separar esa variación de la variación que ocurre en el largo plazo durante las horas o días que está procesándose ese producto. Muy bien, entonces aquí supondremos que ya tenemos 33 muestras que fueron tomadas con intervalos más o menos regulares. A lo mejor esta muestra se tomó a las 8 de la mañana, esta a las 10, esta se tomó a las 12, esta a las 2 de la tarde y así a través del tiempo. Para proceder con nuestros cálculos vamos a utilizar los siguientes estimadores. Para calcular el índice de capacidad de proceso CP, utilizamos la expresión límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación dividido entre 6 veces la sigma de corto plazo. Sí, esto quiere decir que será la sigma que se estima para la variabilidad que ocurre dentro de cada uno de los subgrupos. Eso se llama sigma dentro. Para el índice de desempeño del proceso se utiliza la misma expresión, límite superior de especificación menos límite inferior entre 6 veces la sigma, pero aquí la sigma es la sigma overall. Esto quiere decir que es la sigma de todos los datos de la muestra, incluyendo la variación en el largo plazo. También es conocido esta sigma como sigma de corto plazo y esta sigma como la sigma de largo plazo. Para estimar la sigma de corto plazo, utilizaremos esta expresión de estimación. Es el rango promedio entre D2. ¿Qué significa? Que vamos a calcular el rango dentro de cada una de las muestras, lo vamos a colocar en estas celdas, y después procederemos a calcular el promedio de estos rangos, que es el rango promedio, esto es R barra. D2 es una constante que nos ayuda a convertir el rango promedio en desviación estándar. Esta constante depende del tamaño de los subgrupos y se tiene que consultar en tablas. Las tablas se consiguen fácilmente en una búsqueda en internet o bien en los apéndices de los libros de control estadístico de proceso. Viene en las tablas para las gráficas de control. Para calcular el rango promedio, primero tenemos que calcular el rango en cada uno de los subgrupos. El rango en cada subgrupo es el mayor valor menos el menor valor. Esto nos da una métrica de la dispersión o de la variación que tenemos dentro de cada grupo. Si es el valor mayor que ocurrió en este grupo menos el valor más pequeño que ocurrió en este grupo. Es el mayor del grupito
menos el menor del grupo. Así ya tenemos el rango de este primer grupo y así vamos calculando los rangos en cada uno de los grupos. Finalmente calcularemos aquí el promedio de todos los rangos. Esto es con la fórmula normalita del promedio en Excel. Calculamos el rango promedio y ya tenemos el valor que da 0.646222. La constante D2, como comenté, se tiene que obtener de tablas que están disponibles en muy diversas fuentes. La tabla yo la tengo aquí a la mano, ¿sí? Y el número de la constante D2 depende de la cantidad de elementos que tenemos en cada uno de los subgrupos, es decir, el tamaño de nuestro subgrupo. En nuestro ejemplo, los subgrupos son de tamaño 5, tenemos 5 elementos en cada muestra, 5 observaciones, por lo tanto, el valor que tomaremos será el de n igual a 5. Este valor es 2.326. Entonces, acá en la tabla traslado el valor de 2.326. De esta manera podemos calcular ya la sigma dentro, porque es R barra, como dice esta formulita, R barra entre D2. Esto nos da un valor de sigma dentro de 0.277825. Para corroborar también estoy mostrando aquí los resultados que tendríamos en el Minitab, obtener ahorita un poquito. Sí, es de 277825 y aquí dice 277825 de acuerdo a Minitab. Para la sigma overall, que es la sigma de largo plazo de nuestra muestra, tenemos la siguiente expresión. Si tenemos que es un cociente, el numerador es la expresión para la estimación que se usa para la varianza o desviación estándar de una muestra, es decir, la varianza es la sumatoria de xi menos x barra al cuadrado entre n menos 1 con la raíz cuadrada es la desviación estándar que hemos calculado. Esta desviación estándar sí, es un estimador sesgado de la desviación estándar poblacional. Sí, por lo tanto, se tiene que aplicar una constante de ajuste, que es una constante para evitar el sesgo. Esta constante se denomina C4 y se calcula de esta manera. Es 4 por n-1 entre 4n menos 3. N, en este caso, como estamos tomando la muestra completa, la n es el total de observaciones que tenemos. En este caso es 33 por 5, son 165 datos que tenemos en la muestra. Por lo tanto, para calcular el numerador no tenemos problema porque esta es la misma fórmula que utiliza Excel para la desviación estándar. Entonces simplemente escribiríamos desviación estándar desviación estándar de una muestra. Hay diferentes versiones de Excel y diferentes versiones de la fórmula. Simplemente tenemos que asegurarnos que estamos utilizando la fórmula que corresponde a la desviación estándar de una muestra. ¿Sí? Entonces es stdef, se llama aquí en mi Excel, y en la versión estándar los 33 por 5 datos, que son todos estos, ¿sí? Y esta es la desviación estándar. ¿Sí? Como vemos, me da un valor de 271625, que no es el mismo que tenemos acá en Minitab, que es 27, 20, 39, una pequeña diferencia. Bueno, esta pequeña diferencia se debe a esta constante de sesgo, que es 4 por n-1 entre n-3. Agreguemos esta constante, es decir, vamos a dividir la desviación estándar entre esta constante que se llama C4. La constante C4 la podemos buscar en tablas también, pero en la tabla para C4 que tenemos aquí, nada más llega hasta n igual a 25. Es decir, para 25 datos, y nosotros tenemos 33 por 5, tenemos 165. Por lo tanto, no puedo tomar la constante de aquí, sino que tengo que calcular de acuerdo a la formulita que es 4 por n-1 entre 4n-3. Agreguemos eso aquí, entonces voy a agregar que voy a dividir esto entre, primero,
es 4 que multiplica a n-1, que son 164 o 165 menos 1, ¿sí? Así lo dejo, ¿sí? Y esto va dividido entre 4 por n, que es 4 por 165, 4 por 165 menos 3. Y de esa manera tenemos sigma overall, la sigma de largo plazo, como 27, 20, 39, que es el mismo valor que observamos acá, punto 27, 20, 39, que nos proporcionará en Minitab. Muy bien, bueno, con estos valores vamos a proceder a los cálculos ya de los índices de capacidad. En el límite inferior es 0.05, este es un dato, es la especificación del cliente o del estándar que se tenga en el proceso. El límite superior es 0.95 y tenemos un target. El target no siempre se tiene, el target es el valor meta, muchas veces es el valor central, pero no siempre. Sí, esto pues, se determina de acuerdo al personal de calidad o las especificaciones de ingeniería. Sí, pero estoy suponiendo aquí que lo tenemos, ¿sí? Es el target .05, como les digo, no es indispensable, no se utiliza para el cálculo de CP y PP, pero sí se utiliza para otro índice que se llama CPM, que también nos proporciona Minitab. Muy bien, con estos datos vamos a hacer los cálculos. Lo voy a poner acá, voy a copiar aquí en el rango promedio, nomás para tenerlo más cerca y más visible, el rango promedio es este. La constante de 2 se copia también, sigma dentro, sigma overall, y los límites superior, el límite inferior, bueno, ya sabemos que es 0.05, límite superior 0.95, aquí los dejo. Necesitamos también, para un cálculo posterior, necesitamos la media del proceso. Esta media del proceso puede ser que se utilice una media histórica que se tenga ya registrada en los estadísticos del proceso, o bien, si tenemos suficientes datos, como es este en nuestro caso, que tenemos 165 datos, sí, pues podemos estimar la media poblacional a partir de la media de esta muestra, que es el promedio de todos los valores observados tenemos en nuestras 33 muestras. Nos da .466324. También aquí aparece los datos de Minitab, la media de la muestra, .466324, que es esta misma. Bueno, ahora sí, vamos a proceder con los cálculos de los índices. El CP es límite superior menos límite inferior entre 6 veces la sigma dentro, ya tenemos todo. ¿Sí? Es el límite superior de especificación menos el límite inferior de especificación dividido entre 6 veces la sigma dentro, que la tenemos aquí. Nos da .5399. ¿Sí? Verificaremos que aquí en Minitab también nos da .5399, está aquí como .54 porque nada más me muestra dos decimales. Si el PP es el límite superior de especificación menos límite inferior de especificación dividido 6 veces la sigma de largo plazo, que está aquí, ¿sí? 6 veces la sigma de largo plazo, que es sigma overall, es esta. ¿Sí? Y tenemos entonces el valor de .551391. Aquí está el PP, .55 nos muestra Minitab. Bien, CP y PP se denominan índices de capacidad y desempeño potencial. Sí, porque no tomamos en cuenta el centrado del proceso. Es decir, si nuestro proceso está cargado hacia el límite superior o hacia el límite inferior, o inclusive si nuestro proceso estuviera fuera de los límites, si la capacidad de proceso potencial, desempeño de proceso potencial, nos podría estar dando valores engañosos. Entonces, cuando nuestro proceso está centrado, o sea, cuando nuestro proceso, cuando los límites de especificación superior e inferior
son simétricos con respecto a la media del proceso, entonces PP y CP me dan la información correcta, la información que necesitamos. Sí, pero si nuestra media del proceso está cargada hacia uno de los límites de especificación, ya sea el superior o el inferior, entonces es más probable que tengamos producto no conforme porque excede el límite superior o porque se sale del límite inferior. En ese caso, para tomar en cuenta esa posibilidad de que el proceso produzca producto no conforme, calculamos índices que son más estrictos y que se conocen como los índices de capacidad y desempeño reales. ¿Sí? El CP es el índice de capacidad potencial del proceso, CPK será el índice de capacidad real del proceso, tomando en cuenta que el proceso pudiera estar no centrado. Para calcular CPK y PPK necesitamos calcular dos índices independientes, que es el índice de capacidad superior y el índice de capacidad inferior. En este caso ya estamos tomando en consideración la posibilidad de que nuestra media esté más cargada hacia uno de los límites, en cuyo caso tendremos una capacidad menor. Las ecuaciones que utilizaremos son para el CP superior es límite superior menos la media entre 3 veces sigma, y para el inferior es la media menos el límite inferior entre 3 veces sigma. Estas ecuaciones no mencionan, pero así sabemos que ocurre, que la media no la conozco porque es la media de la población, utilizo un estimador que va a ser X barra, que lo tenemos aquí, y para la sigma, pues ya sabemos también que estamos utilizando valores estimados, por lo tanto, tanto el CP, PP, CPK, PPK que calculamos realmente son estimadores, ¿sí? Porque los valores de la población son inaccesibles, nunca los conocemos. Bueno, una vez que nosotros hemos calculado el CP superior y el CP inferior, la capacidad de proceso real será el más pequeño de los dos. ¿Por qué? Porque si nuestro proceso está cargado hacia el límite superior o hacia el límite inferior, ¿sí? Entonces es más probable que tengamos producto no conforme y por lo tanto nuestra capacidad, nuestra habilidad para cumplir con especificaciones será menor. Por eso tomamos el valor más pequeño. Procedamos con los cálculos. Para el CPU, ¿sí? Es el límite superior de especificación, que es este, menos la media estimada del proceso, que es X barra, y se divide, como estoy tomando nada más en cuenta la mitad del proceso, entre 3 veces la sigma, y 3 veces la sigma de corto plazo, porque es el CP. Esto nos da el CPU. Para el CPL vamos a tomar entonces la otra ecuación, que es esta, que es la media, ¿sí? Menos el límite inferior de especificación, que es esto, dividido entre 3 veces la sigma de corto plazo, porque es el CP. Esta es mi sigma de corto plazo. Sí, punto 4995, punto 5803. Como vemos, comparado con el CP, siempre el CPU y el CPL tendremos un valor superior al CP y otro valor inferior al CP, o lo que es lo mismo. Sí, el CP, que es el índice de capacidad potencial del proceso, siempre estará entre los valores de CPL y CPU. Siempre estará por aquí en algún lugar en medio. Entonces, el CPK, como dijimos, es el más pequeño, que es el mínimo de estos dos. Si nuestro proceso estuviera centrado, es decir, si la media coincidiera exactamente con el punto medio de los límites de especificación, entonces CP y CPK hubieran salido iguales. Aquí CPK es menor. Quiere decir que estamos castigando el proceso porque no está centrado. Para el PPK, calcularemos el PP superior, ¿sí? Que es el límite superior de especificación, menos la media. Eso es lo mismo que teníamos para el CP, pero ahora estamos dividiendo entre 3 veces la sigma de largo plazo, que es la sigma over O. ¿Sí? Y para el PPL es lo mismo. Vamos a tener, entonces es el inferior, entonces tengo la media, menos el límite inferior de especificación, que es este, ¿sí? Dividido entre 3 veces la sigma de largo plazo, que es esta. ¿Sí? Entonces, estos van divididos entre K17 está bien, entre K16 está bien.
Sí, de nueva cuenta también aquí se cumple que el PP es el desempeño potencial del proceso en el largo plazo se encuentra en la mitad, en algún punto intermedio entre el PPU y el PPL. Me faltó aquí la media menos, que me equivoqué, es el límite inferior de especificación que es este. Ahora sí, el PPK es el menor de estos dos valores. Y nos queda punto 5112. Comparemos con los resultados que nos daría Minitab. Sí, tenemos el PPK punto 51, es lo que está saliendo aquí, y el CPK punto 50, bueno, es punto 4995, como son nada más dos decimales, entonces así nos está dando así los valores. Sí, ya tenemos entonces los valores de CP, PP, CPK y PPK. En este caso, como comentario adicional, tenemos que estos valores son muy bajos. En la industria automotriz se espera que los valores de CP y PP sean valores superiores a 1.3, igual o superior a 1.3. Valores mayores que 1 indican una capacidad del proceso insuficiente, inclusive si es 1. Sí, por eso se busca valores de 1.3 o mayores, para garantizar que tenemos un número pues, manejable, un número pequeño de producto no conforme. Vamos a proceder a hacer estos mismos cálculos en Minitab. Para Minitab lo que necesitamos es copiar nuestra tabla de observaciones, sí, que es para mis 33 muestras de tamaño 5. Aquí las tenemos ya en Minitab. Aquí tengo ya los valores. Para proceder con los cálculos utilizo estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad, normal. Uno de los supuestos, recuerden, es la normalidad. En este ejemplo en particular que estamos resolviendo, no se cumple el supuesto de normalidad. Sin embargo, bueno, podemos proceder con los cálculos, aunque pues Minitab calculará lo que yo le pida que calcule, aun y cuando no se cumplan los supuestos. Debemos tener claro que las conclusiones que saquemos de este análisis son conclusiones inválidas en este caso porque no se está cumpliendo el supuesto de normalidad. Tenemos normal. Para elegir los datos vamos a elegir subgrupos porque no tenemos una sola columna, tenemos subgrupos, ¿sí? De las columnas 1 a x5, límite inferior 0.05, límite superior 0.95. En el botón de Estimate vamos a utilizar R barra aquí, que estamos utilizando R barra para estimar la desviación estándar de corto plazo y que estamos utilizando las constantes para evitar el sesgo. Sí, lo mismo para la desviación estándar overall, le pongo aquí palomita para que los datos dividan entre esa desviación estándar. Sí, es OK. Y en opciones voy a poner, en opciones estoy poniendo que agregue el target, que es 0.5. Ese es un dato. Tenemos el límite inferior 0.05, límite superior 0.95 y el target, el valor central 0.5. Y estoy agregando aquí una palomita donde dice incluir intervalos de confianza. Ahorita que veamos los resultados veremos a qué se refiere esta palomita. Ya pongo OK, OK, y estos son nuestros resultados. ¿Sí? Los resultados pues son los que ya teníamos que hicimos en Excel. En este lado vemos que cuando le puse la palomita de intervalo de confianza, me está dando un intervalo de confianza para Process Capability y un intervalo de confianza, perdón, para Process Performance, para el PP, y un intervalo de confianza para Process Capability para el CP. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa lo que comentaba hace un momento, que nosotros estamos calculando estos índices a partir de una muestra. La capacidad potencial de la población y el desempeño, perdón, la capacidad real de la población y el desempeño de la población no lo tenemos. No tenemos acceso a toda la población de los productos que se han producido y por producir. Por lo tanto, los cálculos que estamos haciendo
son estimadores a partir de la muestra de 165 datos que tenemos de 5 grupos de 33. Sí, por lo tanto, los valores que estamos calculando de CP y PP son valores estimados. Por eso es que en el Excel, en las fórmulas que estoy poniendo aquí, estoy poniendo CP estimado con este apóstrofe que está aquí, este gorrito. Quiere decir que esas fórmulas para estimar CP y para estimar PP. Y que estas sigmas que están aquí adentro son también sigmas estimadas, no son las sigmas poblacionales. Sí, por lo tanto, dado que si yo estoy tomando CP y PP a partir de una muestra, quiere decir que si mañana tomo otra muestra, voy a tener un valor distinto. Y si 2 días después tomo otra muestra, obtengo un valor distinto. Es más, en la misma muestra que tenemos, si en lugar de tomar las 33 muestras de 5, yo nomás tomara 30 o tomara las últimas 30, pues obtengo valores diferentes del CP y PP. Y, esto quiere decir que los valores de CP y PP que estamos estimando también son estadísticos y son variables aleatorias que pueden variar de muestra a muestra o si quito o agrego elementos a la muestra. Y por lo tanto, nuestra pregunta aquí es, bueno, si estos valores cambian cada vez que yo cambio la muestra, con que cambie un elemento de la muestra ya cambia el valor, entonces, bueno, ¿cuál es el valor real que tiene el CP en la población y el PP en la población? Bueno, no lo sabemos, pero lo que sí podemos hacer es con Minitab estimar estos intervalos de confianza. CI significa Confidence Interval. Para el PPK quiere decir que en la población completa el índice PPK estaría entre 0.44 y 0.59. En esta muestra el PPK me dio 0.51, pero en la población total podría estar entre 0.44 y 0.59. Lo mismo ocurre para el PP. Sí, el PP nos da 0.55 en nuestros cálculos en Excel o en Minitab, pero el valor, el intervalo de confianza, en este caso es 95%, sería entre 0.49 y 0.61. Ese es el intervalo de confianza para el PP de la población. Para el CP es lo mismo. En el CP calculamos 0.54, el CPK 0.50 y el intervalo de confianza para el CP puede encontrarse con un 95% de confianza entre 0.47 y 0.61, mientras que el CPK se encontraría entre 0.42 y 0.58. Normalmente en estas estimaciones en la industria, pues se acostumbra y se le pone mucha atención al estimador puntual del PP o PPK o CP y CPK, y a veces se le da una pues importancia excesiva a ese valor que estamos obteniendo. Es más informativo tener el intervalo de confianza. ¿Sí? Aunque el PP o el PPK pudiera parecer que tiene mucha certidumbre porque se dando un numerito y este número le puedo poner hasta 6, 8 cifras decimales, ¿sí? Pues realmente es un estimador, ¿sí? Es un estadístico que cambio la muestra y va a cambiar. ¿Sí? Por eso es mucho más informativo el intervalo de confianza. Sí, aquí sabemos que el Process Performance puede estar entre 0.49 y 0.61, ¿sí? Aunque en la muestra me haya salido 0.55. También en estas salidas de Minitab tenemos el número de piezas no conformes observadas por debajo del límite inferior, por encima del límite superior y el total. Si yo divido esto entre 1.000.000, pues me da la probabilidad o la fracción de piezas que estuvieron por debajo del límite inferior y por encima del límite superior. Si en este caso es aproximadamente 3.6%, 2.4%, 6%, son 60.000 por millón, estos son ppm, son partes por millón. Eso se puede cambiar en las opciones de Minitab para que me dé porcentajes aquí en lugar de partes por millón. Tomando en cuenta estas curvas que tenemos aquí, esta curva sería la curva normal, la curva roja es la curva normal con la sigma de largo plazo, sería el comportamiento de la variabilidad en el largo plazo, mientras que la línea punteada es la curva normal con la sigma de corto plazo. Vemos que mis datos no son normales, mis datos carecen de una cola hacia acá, están por aquí por encima.
Pero si mis datos fueran normales, entonces están calculadas aquí las probabilidades de encontrarse por encima del límite superior, es decir, el área que queda debajo de estas colas, más allá del superior y más acá del inferior. El área que queda en esta cola y el área que queda en esta cola están aquí calculadas de acuerdo a la probabilidad normal, es decir, la probabilidad de aquí hacia la derecha es 0.06296 si uso la sigma overall. Si la probabilidad que está bajo la curva normal de aquí hacia la izquierda es 0.037704. Si utilizamos la otra curva, que es la curva punteada, la curva negra, con la sigma within, las probabilidades cambian ligeramente. Es probabilidad de 0.06, probabilidad de 0.06 para la parte izquierda, es decir, menor que el límite inferior de especificación, y 0.040 para la probabilidad que está a la derecha, más allá del límite superior de especificación. ¿Sí? Cuando dice aquí expected, es porque se están calculando las probabilidades normales más allá del límite superior y más acá del límite inferior. ¿Qué es lo que cambia entre esta columna y esta columna? Que aquí se utilizó la sigma overall de 0.272039 y en expected within se calculó, se utilizó la sigma dentro, que es la sigma de 0.277825. Esta es entonces la probabilidad por encima, perdón, probabilidad por debajo, probabilidad por encima y el total. Esto es el porcentaje, el partes por millón esperadas fuera de especificación sumando estas dos. Sí, esto se podía haber cambiado si al momento de utilizar, recuerden, tenemos stats, quality tools, capability analysis, normal, ¿sí? Y utilizamos aquí en opciones, ¿sí? Pongo que en lugar de que me despliegue partes por millón, le pido que me muestre porcentajes. ¿Sí? El intervalo de confianza para los índices es 0.95, por eso es intervalo de confianza de 95%. Eso también se podría cambiar. Por ejemplo, yo podría poner aquí 90% y me da intervalos de confianza más estrechos, una estimación más precisa, pero menos exacta, con menor confianza. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo ahorita aquí. Ya lo cambio. Y ahora vemos que aquí dice, usando 90% de confianza, los intervalos más estrechos. El PP es 0.55 y el intervalo de confianza va de 0.50 a 0.6. Y ahora aquí me está poniendo el porcentaje. ¿Sí? Porcentaje observado a la izquierda del límite, porcentaje observado a la derecha del límite superior, 364, 242, la suma 6.06%. Y las probabilidades estimadas son 6.3%, 1.3% para acá, ¿sí? O 6.7, dependiendo de cuál sigma se utilice, y 3.77, 4.08 en la cola derecha, dependiendo de cuál sigma se utilice. La suma 10.07 y 10.78. Sí, también es posible que utilicemos, en lugar del camino que hemos estado utilizando, puede ser que yo utilice para análisis de capacidad, utilice Capability Six-Pack Normal. Esta opción me permite utilizar lo siguiente. Voy a poner los subgrupos, ¿sí? De la 1 a la 5. ¿Sí? Límite superior, ya me lo sé de memoria, 0.95. No, límite inferior, 0.05. Límite superior, 0.95. ¿Sí? En las estimaciones, ¿sí? Estamos utilizando la de R barra, estamos utilizando las constantes D2 y C4 para ambos, ¿sí? Y las pruebas que está haciendo, ¿sí? Hace algunas pruebas para causas especiales, ahorita voy a mostrarlas, ¿sí? Le puedo poner aquí perform all test, ok, y listo. Ese es el six-pack. En el six-pack, lo que me está dando primero es que mi proceso esté controlado. Recuerden que para que podamos calcular
la capacidad de proceso y el desempeño del proceso, es un requisito que el proceso esté controlado. No tiene sentido, se puede hacer, por supuesto, si lo pongo en Minitab lo hace, sí, pero no tiene sentido hacerlo si no tenemos nuestro proceso bajo control estadístico. Es lo que estoy observando aquí. Aquí no hay ningún problema. Los gráficos de medias y rangos nos muestran un proceso controlado. El, la, la gráfica de cada una de las muestras, esas son las 33 muestras, cada muestra de tamaño 5, y nos muestra también que tenemos una variabilidad constante a lo largo de las muestras. ¿Sí? No se muestra ningún fenómeno de falta de aleatoriedad, ninguna tendencia, ciclicidad. Por lo tanto, consideramos que la muestra es aceptable desde el punto de vista de la independencia, homocedasticidad y control del proceso. Sin embargo, la normalidad no se cumple. Aquí estamos haciendo una prueba de normalidad de Anderson-Darling. Vemos que esta gráfica debería mostrarse recta. Aquí se muestra bastante curveada. ¿Sí? Y vemos que el p-value de la prueba de normalidad es menor que 0.05, es menor incluso que 0.005. Cuando este valor es menor que 0.05 se rechaza la hipótesis de normalidad. Por lo tanto, aunque ya hicimos todo en este ejemplo, no tenemos el sustento para hacer toda la interpretación que hicimos hace un momento de los ppm por encima, ppm por debajo, etcétera, porque esos cálculos se hicieron bajo el supuesto de normalidad, que en este caso no se cumple.